Estimados, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República, el señor César Villanueva, de Alianza para el Progreso, ¿Qué tal? Buenas noches. y el señor Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, antes de entrar a las 4 noticias que tenemos en agenda, hay otra que acaba de producirse o que acaba de ser divulgada, que tiene que ver con el congresista Carlos Brus, que es de la bancada oficialista y es el vocero. Usted es el vocero alterno, en realidad. Claro, él es el vocero. El vocero. Bueno, pero no, tiene supuestamente poco que ver con su función de congresista y sin embargo es una situación que ha sido cursada en un papel membretado del Congreso de la República. Y hemos escuchado hace solamente unos minutos decir al congresista Carlos Brus, que como saben también es empresario, disculparse por haber cometido el error de solicitar apoyo policial a la región de Lima para la inauguración que va a realizar él hoy de uno de sus restaurantes de nombre La Trastienda en el circuito de playas de la Costa Verde, y es lo que estamos viendo ahí. Congreso de la República, Carlos Brus Montes de Oca, oficio, y dice: es grato saludarlo y solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponda, se solicita el apoyo de personal policial y vehículos a fin de garantizar la seguridad de las personalidades que asistirán a la inauguración del restaurante La Trastienda de mi propiedad. Usted, ubicada en el complejo Bordemar, ubicado en la avenida Costa Verde, playa Las Cascadas, sin nombre Barranco. Este evento se realizará hoy, 6 de diciembre de 2006, a partir de las 7 de la noche, 7 horas. Queda a su disposición para cualquier intermediación adicional para que pueda ser requerida. Así. Hago propicia la oportunidad, bueno, para saludarlo, etcétera. Y claro, estábamos justo aquí comentando con Mario que yo creo que todas las personas que realizan cualquier tipo de actividad en el circuito de playas de la Costa Verde, que ya está sumamente tuburizado, informan a la policía. Avisar a la policía: oiga, va a haber más de 30 personas aquí en este local, probablemente se cierren calles, haya congestionamiento vehicular, es peligroso. Pero la circunstancia... Más aún si sí. va a ir probablemente, no sé, pues, dignas personalidades, colegas congresistas, ministros, de repente el propio presidente de la República, qué sé yo, pero a través de ese papel hacerlo membretado, con un papel membretado del Congreso sugiere que se está utilizando el puesto que tiene dentro de la estructura del Estado para pedir una atención especial. Hemos visto situaciones análogas a esto en el pasado que han producido problemas políticos, claro. Ha reaccionado rápidamente el congresista Brus, ha pedido disculpas, ha reconocido que utilizar ese papel membretado es un error, pero bueno, los errores se arrastran y parece que ya los comentarios en las redes son abundantes y son críticos a propósito de eso, ¿no? ¿Qué dice el congresista de Peruanos por el Cambio, el ingeniero Cheput? Bueno, en primer lugar tiene razón el congresista Brus cuando hace congresistas. Justo tenemos a el señor Vegaso, jefe de la policía de la región Lima, para que nos diga exactamente cómo es esto. ¿Cómo está, general? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Cuéntenos. Y por su intermedio al congresista Cheput. ¿Cómo está, general? Nos acompaña también el congresista Villanueva. General, cuéntenos, ¿es habitual que cuando se produce este tipo de inauguraciones de un local en la Costa Verde, los dueños informen y pidan el apoyo policial? Sí, ante todo, saludo también al congresista Benavides. Efectivamente, el día de hoy recibimos un oficio del señor congresista Cruz. Nosotros hemos emitido un dictamen 1523, declarándolo desestimado el requerimiento por no ajustarse a derecho, a la normatividad existente, tanto de la ley de la Policía Nacional y los procedimientos internos que tenemos. La policía acude servicios de carácter general, no de carácter particular. Sin embargo, por cuestiones de orden público y seguridad, sí se han dispuesto los servicios preventivos de seguridad a lo largo de todo lo que es la Costa Verde, ¿no? Como siempre se hace. Sin embargo, como le digo, en este caso en particular se ha declarado desestimado y ha sido notificado por intermedio de la comisaría de la jurisdicción. Esto lo tomamos como un error material, que ha habido, lógicamente, siempre hay celos cuando hay este tipo de inauguraciones, sobre todo por los empresarios, porque van personalidades, etcétera,
y se quiere extremar la medida de seguridad en esos recintos, ¿no? Pero comprenderán que la Policía Nacional, nuestro servicio es de carácter general hacia la población y no podemos particularizar mucho a veces estos tipos de servicios, y en su momento esto ha sido declarado desestimado y así ha sido notificado, ¿no? Una consulta, ¿a qué se refiere? O sea, acá el congresista estaba absolutamente perdido, o sea, él no tendría ni por qué avisarle a usted, sino a la comisaría de Barranco, tal vez, de que iba a realizar este evento. ¿Es así? Porque me imagino que tal vez irá el presidente de la República, habrá muchos congresistas. ¿Qué es lo que debió hacer el congresista como propietario de ese local, no? Bueno, el señor congresista Bruce, yo creo que merece el máximo respeto por parte de toda la Policía Nacional, especialmente en particular por el que habla. Conocemos de su trascendencia, de su valía. Esto lo tomamos como algo anecdótico, un error material que ha inducido seguramente a esto. Él ya en otro medio ha reconocido y ha pedido la disculpa del caso. Pero, como le digo, yo creo que esto es solamente por un tema de celo, de querer darle seguridad y protección a algunas personalidades que iban a asistir al lugar. La Policía Nacional, como le digo, ha actuado de acuerdo a ley, hemos desestimado a través de un dictamen legal y ha sido notificado. Y esto lo dejamos ahí, ¿no? En ese estado, ¿no? No, por eso, le pregunto qué es lo que se debió haber hecho, porque entiendo que acá la intención del congresista Carlos Bruce, aunque haya sido un error, primero hacer a través de un papel bien vetado, era informar sobre este evento, que va a ser un evento probablemente distinto al resto de eventos que se realizan en la Costa Verde, donde van a haber muchos parlamentarios y también probablemente miembros del gabinete ministerial. Entonces, él, ¿con quién debió hacer esta coordinación y cómo? Sí, no hay ningún problema. Yo represento a la región policial Lima y soy el máximo jefe de toda esta región. No hay ningún problema dirigirlo a la comisaría o al propio jefe de región. Está el señor congresista en todo su derecho. Pero nosotros también tomamos las medidas de carácter legal y procedimental que nos ampara pues la Constitución y nuestra ley de la Policía Nacional, ¿no? En este sentido, le digo, se ha declarado desestimado y no se está cubriendo esos servicios por parte de la Policía Nacional de Perú, ¿no? General, entendemos que ustedes no cubran ese tipo de servicios, pero independientemente de eso, ¿ustedes reciben pedidos para cubrir ese tipo de servicios en otras ocasiones? ¿O esto es un hecho absolutamente insólito que no se ha producido antes? Usted entenderá que en esta región policial Lima, con 10 millones de habitantes y negocios por todos lados, recibimos requerimientos a diario por miles. Pero tenemos sumo cuidado en revisarlos y evaluar personalmente, no dando nuestros tiempos. Y en este caso en particular, ya nosotros lo evaluamos en su momento en la mañana y hemos resuelto declararlo desestimado y ha sido notificado, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué casos, perdón, general, sí se solicita algún tipo de apoyo a la Policía Nacional? Cuando estamos hablando de un evento o permiso incluso, cuando estamos hablando de un evento que concite a qué cantidad de público o de invitados. Sí, hay procedimientos que se establecen a través del ONAGI. Es un procedimiento que requiere inclusive autorización del municipio, autorización de defensa civil, un procedimiento ante el ONAGI, que es el ente regulador, y de ahí solicitan las garantías y así se extienden y la Policía Nacional cubre. Pero esto es para eventos mayores, donde hay concentraciones masivas de gente, normalmente más de 3.000 personas, servicios de estadios, servicios de espectáculos públicos, inclusive de carácter lucrativo, porque nosotros no solamente vemos el tema del comercio, sino lo principal para nosotros es el tema de orden público y la seguridad a esas personas que van a esos eventos, ¿no? Muy bien, queda claro entonces. Muchas gracias general. al jefe de la región policial Lima, el general Hugo Vegaso, por esta información. Y regresamos acá a los estudios. Estaba comentando esta circunstancia el congresista Juan Cheput. Perdón, adelante. Claro. Bueno, yo señalaba de que me parece importante que Carlos Bruce haya reconocido su error. Yo creo que ha sido completamente involuntario, y la actitud del general Vegaso, que es un oficial destacado en la Policía Nacional, también me parece correcta, y con esto ya se da por zanjado este tema, ¿no? No creo que haya habido de parte
de Bruce algún tipo de motivación extraña o querer abusar de las prerrogativas que le da su cargo. O sea, Creo que patinó ha sido- el congresista, Creo que ha entonces, sido porque ya- completamente involuntario. Por eso Y- él nos ha dicho a y Criminal a tal que punto que él mismo no ha por tenido ningún ningún lado. problema en plantear sus disculpas. Y por otro lado, la actitud del general también me parece correcta, ¿no? Una actitud institucionalista, de apego a la ley y válida desde cualquier punto de vista. Pero hay que pensar que el congresista no pensaba en la gravitación de un papel que dice Congreso de la República cuando se lo envía a la policía. Es poco verosímil eso ahí, que no sea consciente de que O sea, a hay una propósito, para que haya una O- presión, ay, como ay, yo soy el me congresista parece, Bruce, claro. mándeme gente. Claro, pero eso ya significa entrar en el terreno especulativo de los hechos, ¿no? A veces al mejor cazador se le va la paloma. Y desde ese punto de vista, por más experiencia que tenga Carlos Bruce, pues puede haber pensado más en la seguridad que en la legalidad o la legitimidad del documento. En todo caso, su preocupación puede haber estado en el lado de las personas que van a acudir, a las cuales le quieres dar un resguardo, y eso lo ha llevado a superar el inconveniente de utilizar un papel membretado del Congreso. Vuelvo a insistir, yo no creo, en lo personal, que se trate de un acto voluntario para algún tipo de abuso de De autoridad. aprovecharse. De aprovecharse de en su absoluto. cargo. No creo que vaya por ahí. ¿Qué A dice todos el nos sucede. congresista César Villanueva? No, sin duda es un descuido de Bruce sobre este tema, de su celo de darle seguridad a la gente que ha invitado. No ha reparado dos errores. Uno es el papel membretado y segundo el cargo de congresista, ¿no? Firma como congresista. Es un Claro, tema particular, que, digamos, pero... abonan en el mismo sentido las dos. Exactamente, exactamente. Pero conozco a Bruce, no es una persona de valerse de eso para un beneficio personal. Ujú. Entonces, ¿ustedes creen que esto no va a tener mayor... Tú decías que esto te recordaba a otro caso. Me recuerda a otros casos en los que se ha querido utilizar a la policía para fines Personales. privados o de una empresa, y se ha tratado de hacer pesar, digamos, el cargo político dentro de las estructuras del Estado para hacer que actúe la policía en ese sentido. O sea, con el señor Chejade. Me refiero al caso del señor Chejade y las brujas de Cachiche. Ahí, ¿qué hacía el señor Chejade ahí sentado? Evidentemente, por más que no dijera yo como vicepresidente estoy Que el dando congresista Bruce sí. esa sugerencia está en el aire y está planteada por la sola circunstancia de que estuviera sentado en ese almuerzo, la ¿no? policía está madurando institucionalmente. Mira, al frente de la policía está el general Vicente Romero, que yo creo que es un general muy destacado con experiencia, Sí. y el mismo general Vegaso, que saben decir sí y saben decir no, ¿no? Y desde ese punto de vista hay una madurez institucional que creo que ya está reconociendo de que puede existir una autoridad de por medio, pero también un marco legal para evitar ese tipo de impases. Claro, eso libra a la policía. Queda el otro extremo Bueno, de esta del otro extremo situación, creo sí. yo que ha sido un acto involuntario, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué cosa es lo que trae como secuela esto, y si efectivamente la gente participa mayoritariamente de la idea de que ha sido, digamos, Bueno, claro, eso ya es... No solamente la gente, sino sobre todo en el Congreso de la República, ¿no es También. cierto? Porque es congresista, así que vamos a ver si hay Veremos. ahí algún tipo de Muy bien. reacción. Y encima que las cosas, digamos, en el Congreso no están muy tranquilas. Que Vamos digamos. precisamente Ah. a lo que va a ocurrir mañana en el Congreso. Mañana se presenta el ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, para responder a la interpelación que se le ha planteado de 18 preguntas, y él ha declarado hoy que va a ir solo al Congreso, es decir, no va a ir con otros ministros, no va a ir con el primer ministro, y también ha dicho que no va a renunciar al cargo en vísperas de la interpelación, lo cual dejaría la interpelación sin razón de ser. Y también ha abordado el asunto del presidente Kuczynski, quien ha dicho que él no está pechando nada, esto porque la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, había dicho que no, el Ejecutivo no podía venir a pechar al Congreso a propósito de esta interpelación. Vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho primero el ministro Saavedra y luego el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces tenemos que seguir trabajando, en esta lucha contra la corrupción. ¿En algún momento pensó usted en renunciar? No hay ninguna intención de ningún tipo de renuncia, sino nosotros vamos a enfrentar esta interpelación, no respondiendo a todas las preguntas de los congresistas. Muchísimas gracias. La interpelación es un ejercicio democrático, los congresistas tienen preguntas, cuestionamientos, opiniones, y el Ejecutivo tiene que responder. Ese es el ejercicio de la interpelación.
interpelación, eso se ha dado muchas veces y es de la manera como lo enfrentamos. Mis colegas, mañana hay Consejo de Ministros, así es que espero que mis colegas estén trabajando porque el país no puede parar, y yo voy a ir a la interpelación. Hay un pliego de preguntas que se va a responder y vamos a enfrentarlo como un ejercicio, como el ejercicio democrático que es. Yo nunca he dicho que voy a plantear una cuestión de confianza. Yo he dicho que la Constitución me permite hacer eso, pero no hay ninguna decisión a ese respecto. Hay otro aspecto que se estaba mencionando mucho en estos días y es la posibilidad, si es que se plantean las situaciones así, de un posible cierre del Congreso. ¿Usted cree viable esta posibilidad? Mire, yo soy un demócrata, yo creo en el Congreso, creo que el Poder Ejecutivo y el Congreso deben compartir espacios para que la democracia de manera ordenada progrese en el Perú. Yo creo que el ministro de Educación está injustamente siendo acusado de cosas, pero él lo explicará mañana en el Congreso. Yo espero que todo esto salga bien y tengo gran esperanza de que así será. ¿Usted cree que esta interpelación termine? El Ejecutivo en todo caso descarta que está pechando al Congreso, como ha dicho la presidenta Luz. No, mira, aquí yo no uso adjetivos, yo no estoy pechando nada. Yo estaba en un kindergarten en Pisco y me preguntaron, ¿habrá cuestión de confianza? Bueno, yo dije, tenemos derecho a hacer eso, pero no quiere decir que lo vamos a hacer. Y seguí friendo mi pescado. ¿Definitivamente, presidente, que el tema de la cuestión de confianza está descartada? Yo no descarto nada, pero no propongo nada tampoco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que el ministro explique su cosa que yo creo que él hará muy bien mañana. ¿Qué opina sobre estos enfrentamientos que han habido? No fue en el colegio de Pisco, fue antes. En el colegio de Pisco le pidieron una aclaración, porque ya sus primeras palabras, que fue a una radio, a RPP temprano, ¿no es cierto?, es que generaron, obviamente, cómo no, una reacción. Y él después estuvo al colegio de Pisco, porque primero habló con RPP, luego habló con América Televisión y luego se fue al colegio a freír sus pejerreyes para el desayuno. Entonces, él tuvo que aclararlo. Pero lo primero que él dijo fue, hay que evaluarlo. Entonces, esa respuesta, cómo no, puede generar reacciones de todo tipo. ¿Qué dice el congresista Cheput? La ubicación es forma, ¿no? Y el fondo es el sentido de lo que ha señalado el presidente. El presidente, la evaluación no significa una decisión. Es una prerrogativa constitucional el poder plantear una cuestión de confianza, ¿no? Pero lo que hemos asegurado varios, y es en estricto apego a la verdad, es que jamás desde el Ejecutivo ni hemos escuchado ni hemos consentido la posibilidad de una cuestión de confianza. Y de eso estamos hablando desde hace una semana. Eso no pasa por los congresistas oficialistas, esta decisión del presidente de la República. Por supuesto. O sería, digamos, dicho, además estamos hablando de recontra hemos dicho que jamás hemos escuchado, ¿no?, de alguien del Ejecutivo plantear con seriedad la posibilidad de una cuestión de confianza, ¿no? Inclusive como una decisión tomada, y eso lo hemos aseverado en diversas ocasiones. Por lo tanto, lo que dice el presidente es completamente correcto. Es una atribución constitucional que puede pasar por una evaluación, por una reflexión, pero también se ha señalado de que hay que ver la oportunidad del caso, y nunca se tomó una decisión, y por lo tanto es un asunto que ha quedado de lado, ¿no?, desestimado. ¿Cómo ve la interpelación que se va a producir mañana el congresista Villanueva? ¿Hay una crispación de lado y lado, ejecutivo y legislativo, o una parte del legislativo? Sin duda. Cuando habla el presidente, es un hecho que hay que tomarlo en cuenta. Si bien es cierto, no ha sido explícito en su posición, ha deslizado una alternativa que es constitucional ciertamente, pero en el momento, tal como están las cosas, obviamente no era lo más conveniente, pero también de las otras partes tampoco es el camino, ¿no?, de presionar y presionar. Yo creo que el día de mañana va a ser un día importante en la política, pero no hay que dramatizar lo que va a pasar mañana. Primero, yo voté en contra de la interpelación porque queríamos respetar el hecho que un ministro de motu propio vaya y pida explicar las cosas, pero como eso no se dio y ganó el tema de la interpelación, también el tema de la interpelación. ¿Usted y su bancada? Toda la bancada. O sea, usted, porque digamos lo que se dice es que
quienes están detrás de la interpelación y una posible censura del ministro Saavedra son aquellas personas que tienen algunos intereses relacionados a universidades. Y sabemos esto, que su líder tiene una de las universidades más grandes de este país. Sí, pero nosotros tocamos el tema de la universidad separada de lo que es nuestra bancada y nuestra posición política. Y eso será ahora y será siempre. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece que hay que defender esta reforma, que es perfectible además, ¿no? Creo que se puede ir mejorando, no hay ninguna ley que esté escrito la piedra que no se pueda hacer. Pero si se da este hecho, mañana el ministro Saavedra podrá responder lo que tiene que responder, pero yo no creo sinceramente, a pesar de estos desencuentros, a pesar de estos careos, hablando en términos galleros, ¿no? Se llegue hasta el nivel de censura, sinceramente. O sea, yo lo he dicho una y otra vez, que creo que todavía hay un espacio de seriedad y de madurez política que va a hacer ver que es un pierde-pierde en la medida que nosotros, en un periodo tan corto, podemos hacer recambios importantes como el que se podría eventualmente presentar el día de mañana. Yo creo que se va a llegar a desfogar y plantear las cosas, los acuerdos, etcétera, pero al final las cosas se van a tomar la calma necesaria. ¿Es igual de optimista el congresista Cheput a propósito del futuro de esa interpelación? Bueno, hay que ver la línea de desarrollo, ¿no? Mira, cuando se habla que el presidente, un poco retomando lo anterior, antes de continuar con tu pregunta, sí, estaba estimulado, incentivado, o el clima estaba exacerbado por una serie de columnistas de opinión, ¿no? Que decían de que se tiene que plantear cuestión de confianza de todas maneras, ¿no? Leíamos a Rosa María Palacios, inclusive de Semana Económica, el señor Gonzalo Segarra, todo el mundo generando un clima de enfrentamiento que a mí me llamaba la atención, pues no se tiene por qué llegar a ese nivel de generar una crispación cuando lo que hay de por medio es simplemente un procedimiento constitucional. ¿Culpa de cierta prensa entonces que se haya producido esta crispación? No, o sea, porque salen un par de columnas que mencionan el asunto, más que Congreso y Ejecutivo más que la crispación, se genera una corriente de opinión a favor de la cuestión de confianza. Eso es lo que estoy planteando. Sí. Una corriente de opinión motivada por una serie de columnas que lo planteaban como algo necesario, cuando de por medio lo único que había era una interpelación, que es un ejercicio completamente válido y que el propio ministro ha asegurado. Pero lo que produjo este escalamiento, digamos, en, por supuesto, en el tono, mira, ha sido la circunstancia de que en la prensa se hablara de que cierta prensa, cierto, no todos, porque otros también decían de que era exagerado. Por eso no podemos generalizar. No, he dicho la prensa, he dicho algunos columnistas y los he mencionado con nombre y apellido. Por eso yo he dicho en la prensa, que dice el lugar donde se ha producido esto, no he dicho. Para evitar la generalización he sido puntual con las personas que han contribuido a generar este clima. Entonces, no, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando al presidente se le dice, y va usted a plantear cuestión de confianza, es obvio porque hay personas que tienen influencia en la opinión pública, creen de que es una posición del Ejecutivo porque se acompaña de una serie de manifestaciones del Ejecutivo como que estamos evaluando y se genera esa corriente de opinión. Lo importante es que ahora... ¿El presidente qué podría decir? ¿Qué está evaluando? No. Bueno, usted nunca ha dicho que está evaluando. Usted ha sido sumamente claro en el primer momento ha dicho cuando que está se le ha evaluando, preguntado. que no se ha tomado una decisión. Ahora, lo importante es que el propio ministro ha señalado... ¿El premier? No, estoy hablando en este caso del ministro de Educación. Ha señalado que van a acudir. Y por otro lado también se le atribuye al presidente cosas que él nunca ha dicho, que va a ir con todo el gabinete. El que dijo eso fue Martín Vizcarra, que tiene su derecho de decirlo como ministro de Transportes. De repente él ha tenido la intención de acompañar, pero el presidente jamás ha dicho que va a ir con todo el gabinete. Lo han dicho otras personas. Entonces se entiende que es el gobierno cuando son declaraciones particulares. Ahora ya se aclaró que nadie va a ir el día de mañana, no van a acompañar ningún ministro. Y por si acaso, el que está en el Consejo de Ministros trabaja y el que acude al Congreso también trabaja. Que no se venda la idea de que porque uno va al Congreso deja de trabajar, hay que respetar al Congreso. Y si el ministro de Educación está acudiendo al Congreso, pues también ahí trabaja porque la rendición de cuentas es parte del ejercicio político de su trabajo, ¿no? Entonces, que no se genere la idea de que el que está en el Consejo de Ministros trabaja y el otro no. Entonces, lo bueno es de que está
acudiendo y me parece perfecto, y yo confío en que las respuestas van a ser razonables y la representación nacional, y coincido con César en ese sentido, va a quedar satisfecha. Llegar a la censura es una cuestión que se tendría que ver en 4 días. Se necesita un 25% de los congresistas que firmen la moción de censura, no es una cuestión individual, tendrían que haber por lo menos 35, 36 congresistas que la firmen y se tendría que discutir y votar entre 4 y 10 días después. Entonces hay un periodo de reflexión luego de la presentación para que eso se discute en el Congreso. Yo no lo veo a usted tan preocupado porque lo censuren. Es lo que tú piensas. Sí, le pregunto entonces, ¿está usted muy preocupado? Porque ayer estuve con el congresista Lombardi y sí se le veía bastante fastidiado por esa posibilidad. ¿Usted está igual de fastidiado? Yo estoy en la línea de César, de que confíen que como consecuencias de las respuestas del ministro se va a llegar a una reflexión entre los parlamentarios y no se va a llegar a ese extremo. No es optimismo, sino es confianza en la propia capacidad del ministro. La metodología es pregunta y respuesta. Y yo estoy seguro que en el debate, en el cual vamos a participar, aclararemos ya aquellos elementos que de repente han quedado en duda y como consecuencia de todo eso, al final la representación va a decir suficiente. Ahora, si hay una decisión política que es otra cosa, que la pueden tomar, necesitarían, con o sin respuestas bien hechas, eso es algo que se tendrá que ver en 4 días. ¿O sea, no cree que ya hay una intención de querer sacar al ministro? Vamos a ver cómo se desarrolla mañana el debate. Yo confío en que va a haber una reflexión. No lo cree, por eso. O sea, no cree, no es usted de esta opinión que aquí detrás está no el tema de las computadoras, ni siquiera de los panamericanos, sino la ley universitaria. ¿Usted no lo piensa así? No, yo no creo que vaya por la ley universitaria. Al ministro no se le está cuestionando por la gestión, no por los éxitos de PIS o porque no se haya hecho algo en gestión educativa. Son aspectos puntuales que tienen que ver con compras indebidas en materia de computadoras y el tema de los panamericanos. La cuestión de gestión no está en juego, aunque cualquier parlamentario mañana podría preguntar sobre ello. Claro, pero ha habido voces del oficialismo que han sugerido que lo que está detrás de la intención de interpelar no son los temas explícitos, sino que la placa tectónica es la reforma universitaria que alguien querría tirarse abajo. Si eso fuese así, si la intención es esta segunda y no la declarada, entonces la decisión ya estaría adoptada. Bueno, pero, es eso creo lo que pero se van a estrellar, pues, porque acá el gobierno defiende políticas de Estado, de acuerdo, entonces, y van a sacar una persona y van a continuar con una política de Estado firme de defensa de la reforma de educación que implique, entre otras cosas, la ley universitaria sin retrocesos. Solo para precisar, entonces, no es una cuestión, los que plantean eso se confunden y se equivocan. Y por otro lado distorsionan lo que es una política de Estado. Pues en este gobierno desde un primer instante se ha dicho que nosotros vamos a seguir adelante con la reforma educativa independientemente de las personas. Entonces aquellos que creen que porque despojan a un ministro del cargo se acabó la reforma universitaria, pues se equivocaron de plano. Esto va a continuar y de repente más reforzado en términos políticos con cualquier persona. Así pero que de cualquier forma usted no cree que eso vaya a ocurrir. Es decir, que esta suspicacia a propósito de una decisión ya adoptada por una parte suficientemente numerosa de la representación nacional como para echarse abajo un ministro, va a interpelarlo, eso de todas maneras, y censurarlo sea como fuere. Pueden tener los votos, la cantidad, no, pero no pueden tener el argumento, la calidad. Por eso digo, entonces, ¿usted no cree que va a ocurrir? Yo creo que cualitativamente, en términos de lo que significa la reforma y lo que significa la reforma ante la sociedad, es lo que se va a ver en el debate, ¿no? Ahora, Mario dijo, hay algunos en el Ejecutivo o algunos representantes de Peruanos por el Cambio, lo han dicho todos, sobre que lo que hay detrás aquí es una revancha. Se acaba de diferenciar. Entonces es todos menos él, porque hasta el propio presidente de la República dijo salgan de su closet. No ni siquiera dijo salgan del closet, sino salgan de su closet, ¿no es cierto? El señor Vizcarra, vicepresidente de la República, también el señor Carlos Brus, la señora Mercedes Arauz. Entonces, ¿es usted más bien el único que no va detrás de esta hipótesis? O en todo caso, yo no reconozco en eso como el único de los argumentos. Yo no estoy en este caso discrepando, sino creo que pueden haber otros motivos, ¿no? Y tal vez, y desde ese punto de vista están equivocados. Tal vez mi formación de ingeniero me obliga a llevar al origen del asunto y el origen es presuponer que porque una persona se marcha de un cargo se acabó la reforma, y no es así. La reforma va a continuar de todas maneras. ¿Qué dice el congresista Villanueva? ¿A usted le parece un buen ministro el señor Saavedra? Yo celebro el hecho que se hayan bajado los decibeles, porque... No, del congresista Cheput, no de él nomás, porque usted hubiera visto acá al señor Galarreta ayer con el congresista Lombardi, no sé, pero que el momento que ha salido el
ministro Zavala señalaron, nosotros no hemos planteado la cuestión de confianza, y después sale el presidente Kuczynski a decir, bueno, yo no dije lo que dije también, entonces ya baja un poco el temperamento. Pero lo segundo, mañana mi impresión es que mañana, después de las preguntas y respuestas del ministro Saavedra, lo que va a haber es un hecho político. O sea, se va a tomar una decisión en los próximos días mucho más que por las respuestas y preguntas que haya tenido Saavedra, por un hecho político, que es lo que le conviene al país en este momento. ¿Y a usted le parece un buen ministro de Educación? A mí me parece un ministro que ha cumplido eficientemente las cosas, pero que una reforma no se puede personalizar, ¿no es cierto? Es una reforma, trasciende periodos de gobierno, necesitan consensos políticos, por eso me parece un error de parte del Ejecutivo individualizar, decir, bueno, si Saavedra es censurado, nosotros no se ha hecho explícitamente, pero hacemos la cuestión de confianza. Yo creo que no, o sea, yo creo que es un momento en que hay pues este encrispamiento, pero no se va a llegar y podemos en la próxima reunión volver a repetirla, pero no llegamos a la censura. Okay. ¿Cuánto tiempo queda? Mañana es la interpelación. Mañana es la y mañana mismo, apenas terminan las respuestas del ministro, seguramente le van a preguntar a los amigos fujimoristas, bueno, ¿qué le parecieron estas respuestas? ¿Está usted satisfecho? Sí, no, y ahí vamos a ver más o menos cómo está el reglamento tiene un mecanismo de enfriamiento. Esto se tiene que ver 4 días después, entre 4 y 10 días después. Entonces, no, pero las respuestas de los congresistas post presentación pero eso van a ser declarativos. Para firmar la moción se necesita el 25% del número legal de congresistas. Entonces ahí estamos hablando ya de 35, 36 personas. Que lo pueden conseguir, pero se va a tener que discutir después. No se puede presentar la moción inmediatamente. Pueden presentar al día siguiente, pero se va a discutir entre 4 y 10 días. Claro, la discusión. Y ya de frente pero va presentar a votarse el documento, y debatirse. O sea, si se acepta, o sea, para aceptarse a debate se necesita estos 35. Claro, pero no se vería mañana. La pueden firmar, la pueden correr, pero no se ve mañana. Si ese mismo día tenemos un documento firmado por 35 parlamentarios. Se va a tener que ver dentro de 4 días. Ok, pero ya va a haber por lo menos un documento. Entonces ahí ya vamos a ver que lo que ustedes dicen está un poquito más lejos de la Si políticamente quisiera Fuerza Popular, tiene el doble para poder presentar. Entonces va a ser un hecho político. Y lo que tendría que ocurrir es, pasan 4 días, se debate la moción del pedido de censura, pero no se vota, digamos, la censura en ese momento. A diferencia de otras mociones, esta moción entra ya al debate. O sea, no es si se acepta o no se acepta, ya se acepta de plano. Otra moción cualquiera, por ejemplo, pero no se vota el cuarto día, se vota, creo que tiene que pasar más días. El cuarto y el 10º día es potestad. O sea, a partir del cuarto podría votarse. Claro, de días naturales. De días naturales. Podría debatirse. No se debate si se acepta de a priori, o sea, se va al debate de frente a ver si se censura. Esta es la moción, voten ustedes. Así es. Con debate de por medio, obviamente. Con debate, pues claro. Ahí lo que pasa es que con otra moción tú puedes decir si la aceptas o no. Claro. En este caso la moción ya tiene fuerza para el debate. No, claro. Ahí vamos a ver otro debate fuerte. Bien, vamos a una... ¿Tú crees que va a haber una moción de censura? No, yo también creo que no. ¿Tú también, Juan? No, yo... La verdad es que creo que están 50-50 y creo también que la crispación no ha ayudado a que esa reflexión de la que hablan ustedes dos se produzca en frío, sino que ya hay, digamos, autoestimas políticas, ¿no? Que se sienten lastimadas y que tienden a resolverse por una vía inadecuada. Efectivamente, ya es un criterio mucho más emocional, ¿no? Ya después de las denuncias del congresista Mulder contra la esposa del señor Saavedra, al presidente de la República decir que están evaluando presentar, ¿no es cierto?, esta cuestión de confianza, salgan de su closet. Lo cual nos lleva, mira, a una reflexión que es la responsabilidad de lo que uno sugerimos, de lo que uno sugiere, ¿no? Plantear una cuestión de confianza lleva a un caso mucho más extremo del que, si no se hubiera dicho eso nunca, no se hubiera generado, ¿no? La implicancia de lo que uno plantea. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con otro aspecto de la gestión de Jaime Saavedra, los resultados de la prueba PISA. Con eso volvemos. Bueno, el Perú mejoró sus niveles, un poquito, pero va mejorando.
de rendimiento escolar en ciencias, comprensión lectora, matemática, esto según los últimos resultados de la prueba PISA que se difundieron hoy. El señor Saavedra, el ministro de Educación, comentó que estos resultados nos están acercando a Chile y Uruguay y que seguimos avanzando. En matemáticas le hemos ganado a Brasil. Y dijo, un poquito en broma, no le ganamos en fútbol, pero aunque sea le ganamos. Matemáticamente. Matemáticamente. Exacto, sí, dijo matemáticamente tal posible, cual, sí. dijo matemáticamente, sí. Y también dijo que si esto continúa avanzando de esta manera, o en un niño que nazca hoy, cuando cumpla 15 años, probablemente ya pueda dar la prueba y encontrarse en los niveles de los países, de los niños que viven en países desarrollados. Vamos a escuchar qué es lo que dijo exactamente el ministro y luego comentamos aquí con nuestros invitados. Yo creo que la manera como tenemos que interpretar estos resultados es que son una muestra de que es una reforma educativa en la que nos permite avanzar. Hay una esperanza para nuestros padres de familia, para nuestros maestros, de que tenemos un sistema educativo que va progresando paulatinamente, ¿no? Tenemos todavía una ruta muy larga por recorrer, pero yo creo que estamos en la ruta correcta. Los resultados nos muestran que el Perú ha sido el país que ha tenido el mayor progreso en toda América Latina, en ciencias, en matemáticas y en comprensión lectora. También es el cuarto país del mundo con mayor progreso en ciencia, el quinto país con mayor progreso en matemáticas y el sexto país con mayor progreso en lectura de todos los 70 países que han sido evaluados, ¿no? Y en América... Creo que si algo bueno ha pasado, más allá de las reformas que ya se han empezado a implementar, es que yo creo que sí ya tenemos una conciencia como país que si no invertimos en educación cada vez más, si no seguimos con un ritmo, ¿no?, de inversión muy fuerte en educación, no la vamos a hacer como país. Y hoy día, si ustedes leen en el artículo que publica Andrea Schleicher, que es el director de PISA, ¿no?, y que tiene un artículo en El Comercio sobre Perú, ¿no?, él dice ahí, si Perú sigue a este ritmo, el niño que están haciendo hoy día y que va a dar su prueba PISA dentro de 15 años, va a poder estar a la par de los países industrializados. Entonces, muy bien. Recordaba el congresista de Villanueva, acá fuera de cámaras, que cuando él juró como primer ministro del gobierno anterior, una experiencia efímera, juró también como ministro Saavedra, cuando llegó al gabinete del gobierno anterior Saavedra. ¿Cuál es la impresión o qué impresión tiene usted de esa gestión? Eso ya se lo preguntó Verónica, pero a la luz de esto que estamos comentando ahora, las pruebas PISA y los resultados. Bueno, yo siempre he tenido un buen concepto de Saavedra en el término de su labor en educación, ¿no? Ha ordenado un poco las cosas, ha propuesto un programa de reformas y se ha ido avanzando. Y su propio conocimiento de economía hizo que progresivamente se fuera logrando un mayor presupuesto en la educación, que es lo que tiene que tener el país. Ahora, en este tema de la prueba de la PISA, nosotros hemos partido de cero. Hemos estado en el fondo de la tabla. En el sótano, digamos, sí, realmente, ¿no? Y entonces estos avances, si bien son lentos, sin embargo son resultados en la cual vamos avanzando, y como bien señala, es una tarea de los próximos 10 o 15 años donde nosotros empecemos a ver resultados. Pero un tema que hace poco yo estuve como parte de la misión del Congreso en la OCDE para evaluar un poco por dónde es que tenemos que ajustar como país, y era el momento en que se estaba haciendo la evaluación, o ya se estaba sistematizando la evaluación PISA, y teníamos mucho interés de conocer porque es uno de los parámetros sobre la cual OCDE mira con interés para ver si vamos para allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en el primerato? 4 meses. ¿Y cuál fue la diferencia? El señor Saavedra no solamente se quedó mucho tiempo, sino que trascendió a los gobiernos. Trascendió al gobierno. Claro. Bueno, es que probablemente la labor que ha tenido ha invitado al presidente Kuczynski a mantenerlo. Pero se llevaba bien también con el presidente Ollanta, digo, porque hemos visto entrar y salir a varios ministros, varios presidentes del Consejo de Ministros, y ya sabemos por qué problemas particulares aparentemente
en su caso particular con el señor Heredia, y lo que dicen otros ministros y viceministros, que no se llevan bien con ella, ¿no? Sí. A diferencia de otros que sí se quedaron mucho más tiempo. ¿Y ese es el caso del ministro de Educación? Sí, hasta ahora como ministro significa que ha tenido una magnífica relación en ese momento y bueno, la tiene ahora con el presidente Kuczynski, ¿no? Se maneja bien. ¿Qué dice Juan Cheput sobre los resultados de la prueba PISA? Bueno, yo creo que desde que la educación se volvió política de Estado con el Acuerdo Nacional, ha habido avances lentos pero sistemáticos, ¿no? Aún no llegan a ser logarítmicos, ¿no? Pero ya son más pronunciados en los últimos 6 años y obviamente el ministro Saavedra tiene mérito, como lo han tenido los anteriores ministros. Y yo escuchaba lo que decía César en el sentido que estábamos en el sótano. Efectivamente, estábamos muy lejos cuando aceptamos ser evaluados en la prueba PISA. Pero, voluntariamente, pero hay que reconocer que ha habido un trabajo desde el gobierno de Valentín Paniagua, con Marcial Rubio, luego con Gerardo Aizanoa, con Carlos Malpica en el gobierno de Toledo, luego con los ministros que se tuvo con Alan García y del Wexler especialmente, al lado del ministro Chang, pero sobre todo el papel que tenía del Wexler, hasta llegar al ministro Saavedra. Hubo un bajón con una ministra durante el gobierno de Antumala, pero luego Saavedra lo retomó y hay mérito en su gestión, eso es indiscutible, pero que todavía no estamos bien. Entonces yo cuando veo de que hay que se celebra esto, de acuerdo, que se celebre, pero también hay que respirar profundo y entender que gracias a República Dominicana, que ha aparecido ahí desde este año, ya no estamos en el sótano, hemos avanzado un poco, pero aún queda mucho por hacer. 5 países han ingresado, ¿no? O sea, lo bueno es que han entrado 5 y que nosotros no estamos abajo ni igual, ¿no? Claro, pero en el contexto latinoamericano, mira, una vez un amigo colombiano me decía, hay que compararnos con las grandes ligas, ¿no? Bueno, si el Universitario se compara pues con el Vallejo, ¿no? Qué gran equipo, el Cristal, ¿no? Entonces, a pesar de que la alianza es superior. Pero en todo caso... pero claro, entonces hay que compararnos con las grandes ligas y compararnos con otros sistemas educativos que no solamente le dan mérito... Todos han saltado también, ¿no? No, mira, que no solamente le dan mérito a la parte matemática de ciencias y de lectura, sino también a las habilidades no cognitivas, que son las que nos van a llevar realmente a una educación del siglo XXI. Desde ese punto de vista, recalco, hay mérito en el ministro Saavedra, pero también es cierto que aún queda muchísimo para hacer, para desarrollar ese tipo de habilidades que nos van a convertir en personas o en ciudadanos mucho más competentes en este siglo. Yo he reconocido los méritos de Jaime Saavedra, pero creo que es un error individualizar una reforma, porque es una reforma de todo un equipo, como las personas que han señalado Juan han sido el preludio de todo este esfuerzo, los miles de maestros que están en esta tarea, y políticamente necesita estos consensos mucho más que individualizar, ¿no? En este caso. Mira, hay un concepto, discúlpame, pero creo que es necesario decirle que me decía mi amigo Enrique Mendizábal, que es el organizador de los premios para los think tanks, junto con la revista Poder, que si queremos agarrar una madurez institucional, tenemos que empezar a ver las reformas, como ha señalado César, en términos de políticos y no de personas. En el sector economía hay logros evidentes porque hay una estructura, una masa crítica de personas, independientemente de los gobiernos, que conduce la política económica. En materia de educación también. En ese sentido hay que reconocer el trabajo que se viene haciendo desde hace 15 años. Es un mérito del país. Y en relaciones exteriores también se produce. Por supuesto, relaciones exteriores. Tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos ahora con lo que ha declarado el nuevo ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Volvemos. Muy bien, el nuevo ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, que nos comentaba aquí el congresista Juan Cheput, está, aparte de la cartera que tiene, se ha quedado a cargo de Cultura, que era su cartera anterior, porque ha viajado Salvador y también a cargo del despacho de Ambiente. O sea, los dos ministros, tanto la de Ambiente como el de Cultura, han viajado. Y en esos casos se le encarga. Claro, no asume el viceministro, sino asume otro ministro, ¿no? Y en este caso es básicamente la actuación, lo que se refiere al despacho, ¿no? Algo similar a lo que sucede con la vicepresidencia, ¿no? Que no es una cuestión administrativa de gestión, sino el despacho. ¿Y cuánto tiempo va a estar el señor Nieto Montesinos a cargo de 3
No, yo creo que Salvador ha viajado por una semana, Salvador. Sí, creo, en el otro es mucho menos, pero, Sí. pero creo que simplemente cubrir la parte de despacho ministerial, ¿no? Bien, pero en esta nueva función que tiene él, esta nueva responsabilidad, la del Ministerio de Defensa, él, a propósito de ella, ha declarado que el BRAEM va a ser una prioridad en su gestión y literalmente ha dicho, no solamente tenemos que terminar con el fenómeno del terrorismo, sino evitar que el narcotráfico crezca hasta convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Y también ha añadido que tiene clara su gestión la tarea de desarrollar el fortalecimiento de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son evidentemente materias importantes. ¿No estaba eso en camino con el ministro González? Bueno, el ministro González ha tenido una buena labor. Yo soy profesor del CAEN y muchos oficiales me han dicho que estaba cumpliendo una labor adecuada. Lamentablemente cometió un error y en política los errores se pagan. El propio Jorge Nieto ha señalado que va a continuar con la política del gobierno y empezaría por lo último, que tiene que ver con la reforma institucional. El BRAEM es un tema que puede ser opinable. Hay quienes piensan que se tiene que salir del BRAEM y dejar eso en manos de las fuerzas policiales. En ese sentido yo comparto lo que plantea Fernando Rospigliosi. Por lo que ha significado la presencia de Fuerzas Armadas en zonas de narcotráfico en años anteriores, pero creo que el gran desafío de Jorge va por el lado institucional, que vuelva la meritocracia, los ascensos. Se viene el tema de los ascensos en este mes. Yo creo que él reúne los atributos políticos como para mantenerse al margen de cualquier tipo de presión, y en ese sentido creo que la reforma institucional, por la formación que tiene Jorge Nieto, va a ser uno de sus puntales en los próximos meses. ¿Qué dice el señor Villanueva? Queremos que nos responda como ex premier, más que como congresista. Yo estoy totalmente opuesto a la militarización del BRAEM. Se lo he dicho al ministro González. Coincido contigo. Mi amigo, el nuevo ministro de Defensa, Nieto. Nosotros en San Martín hemos vivido 20 años de emergencia y de militarización y no resolvimos el problema. No resolvimos el problema. Creamos más narcotráfico, más cultivos ilegales. Cuando hemos introducido el esquema de hacer la interdicción, una vigilancia focalizada con la policía, pero implementar más desarrollo en esas zonas, es donde hemos cambiado la figura que a San Martín han llegado a decir es el milagro de San Martín, y no hay milagro. Lo que ha habido es una integración de la gente que es explotada en el narcotráfico. Los campesinos no son los que se benefician de estos cultivos de la coca, son los patrones, son los jefes, pero el resto están explotados. Pero necesitas un Estado que lo acerque, ¿no?, a estos beneficios. Y en el BRAE hay un potencial gigantesco, hay energía, Oreje Perro, 750 megawatts por desarrollar, más de 1.500 millones de dólares que se puede invertir ahí, el tema de la agricultura. Entonces... es otro tipo de guerra. Es otro tipo de guerra, y yo creo que allí agricultura de vida tienen que tener un papel mucho más protagónico que las Fuerzas Armadas. Ahora, también se ha hablado de que hay un exceso de militares en la zona para los remanentes que tenemos ahí de Sendero Luminoso, narcoterroristas además ahora, ¿no es cierto? Y de gasto. Entonces pareciera que no se ha sabido qué hacer exactamente. Esperamos que con este ministro, que tenga las cosas más claras, no sabía hasta hace 2 días que iba a ser ministro de Defensa, pero imagino que podrá y tener la capacidad de poder hacer un plan de aquí en adelante sobre cómo se tienen que manejar las cosas ahí en el BRAEM. Totalmente, o sea, yo creo que es un ejército que está con un número exagerado de soldados allí, y yo creo que la acción militar tiene que estar en el BRAE por los remanentes que puede haber de Sendero, pero tiene que focalizarse, porque el riesgo de tener una Fuerza Armada comprometida con todo ahí es, uno, ver que un grupo de remanentes de terrorismo no es derrotado, ya tiene años, y hemos invertido cada año más de 400 millones de soles en ese sector, y no hemos podido resolver el problema. Yo creo que tenemos que darle un giro. La experiencia de San Martín es una experiencia absolutamente clara para eso, ¿no? Entonces yo espero que el nuevo ministro pueda evaluar esa situación
y no arriesgar a nuestras Fuerzas Armadas a un descrédito con el tema del narcotráfico que ha sucedido, ¿no es cierto?, con el tema de corrupción que ha sucedido. Entonces ahí tiene que poner más protagonismo a las autoridades locales, a las autoridades del BRAE. Todo eso están con una disposición muy firme de generar desarrollo, pero tienes que darle el acceso a esas oportunidades. A raíz de una masacre de efectivos de las Fuerzas Armadas en el año 2012, el presidente Ollantumala dijo: antes de fin de año vamos a capturar a todos, a partir de una operación en Tenaza vamos a tener 1000 efectivos. Bueno, jamás los capturaron, porque las características del territorio son completamente distintas. Yo coincido con César, él no solamente conoce la zona como gobernador, como ex gobernador, sino como premier, que el papel de las Fuerzas Armadas en el BRAE tiene que estar limitado. El problema es otro. Y en el caso de las Fuerzas Armadas creo yo que va por meritocracia, capacitación, el entendimiento de lo geopolítico, lo que significa nuestro papel en fronteras muchas veces descuidado, y sobre todo una acción mucho más eficaz en lo que se refiere al mantenimiento y provisión de nuestros equipos de defensa, y que en muchos casos hay de por medio, en estos momentos, una investigación por el tema de armas, de alta corrupción. Entonces son desafíos que tiene Jorge Nieto, que yo estoy convencido que lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Tenemos un último tema por cubrir, sin pausa. Faltan solamente 3-4 minutos. Bueno, la Contraloría va a hacer una auditoría en todos los gastos realizados por la Municipalidad de Lima para la construcción de los bypasses de la avenida Salaberry, que además estos habían quedado ya en stand-by, ¿no es cierto? O sea que... Bypass, stand-by, más o menos. Bueno, bypass ya está aceptado por la Real Academia de la Lengua. Sí, se puede poner como bypass, tal como lo escuchas. No, pero parecen términos, no son, ¿no? Stand, lo que está detenido, y pass es lo que avanza. Profesor, no, es un lingüista. Lingüista. Tenemos que acercarse todo lo que queda. Por favor, apunta. Muy bien, profesor. Entonces, bueno, la Contraloría hará una auditoría en todos los gastos que se realizaron para realizar supuestamente estos bypasses que han quedado en stand-by, y entre ellos los que corresponden a las famosas consultorías que tanto se han mencionado, ¿no es cierto?, en los últimos días, valorizadas en 3 millones de soles, y las relacionadas también a la viabilidad de la obra, y lo ha dicho así claramente el Contralor Alarcón, congresistas. A mí me parece muy bien que la Contraloría empiece a cumplir su papel. Desde que empezó el Contralor anda así, ¿no? Sí, pero me parece bien su actividad, su dinamismo para las cosas, pero a mí me gustaría ver una Contraloría más institucionalizada, no hacer las auditorías como si amenazara, o sea, vamos a entrar, sino una parte institucional que sea una lógica permanente en un país que necesita fortaleza institucional en el tema de los órganos de control, tanto nacional como regionales y locales, ¿no? Ahora, a mí me parece muy bien la actitud del Contralor, y le sugeriría otra cosa, que se fijen los gastos generales de los proyectos. Por ejemplo, allí en Guzmán Blanco no tiene cuándo acabar una ampliación de vía, algo que dura 2 meses en cualquier país del mundo. El señor Castañeda Alonso lo tiene meses de meses, 6, 7, 8 meses, para ampliar un carril. Entonces, que se fije también en los gastos generales del proyecto, que ahí muchas veces hay probables ilícitos. Ahora, generar una consultoría para hacer el perfil de un proyecto y luego no utilizarlo, pues es un mal gasto, ¿no? Y por 3 millones de soles, por favor, no hay recursos en la municipalidad para eso, y más aún para medidas anacrónicas como los bypasses. Aquellos que piensan que eso es una solución, que se vayan ahorita a Lima Norte, que se vayan a Puente Piedra, para que vean cómo hay 6 bypasses o 5 y no han servido para nada, como tampoco la ampliación de carriles, que lo único que genera es que uno no tenga dónde estacionarse. Esas no son soluciones. El mundo va por la gestión del tránsito, simplemente con no voltear a la izquierda, con evitar que los ómnibus y los camiones circulen durante el día, con sacar los terminales terrestres a los extremos de la ciudad. Uno tiene un terminal terrestre frente al estadio, otro en la avenida Aramburú, ¿no?, con los ómnibus así que retroceden y paralizan todo el tráfico. Solamente con gerencia del tránsito, sin necesidad de un sol, se generan mejoras. Si no, acuérdense lo que era la avenida Bancay, que uno la podía atravesar en 10 minutos durante la gestión de Susana Villarán, o la misma avenida Javier Prado, la fluidez sin necesidad de un bypass, que vaya a engañar a otros con ese esquema de bypasses, porque no sirven para nada. Bien. Se acabó el programa. Muchas gracias a Gracias, nuestros invitados. Gracias a ustedes. ¿Mañana qué hora es la interpelación? Empezamos a las 9.
Vamos a ver. qué Previo pasa. café. Y terminaremos por la tarde, la noche. Claro. Terminen a las 7, por favor. La y Junta luego de Portavoces ha dicho que 5 horas de debate luego de la exposición del ministro, 5 horas de debate. O sea que en medio de tu programa podemos estar... Excelente. Vamos a mandar nuestros enlaces en vivo ya, entonces, nuestro micrófono. Anda en vivo todo el Congreso. Ingeniero, del problema después, ¿ah? Muchas gracias. Muy bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos. Nos vemos mañana por la noche.